Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con José Carlos Cortizo, emprendedor, investigador y podcaster con una mente inquieta de la que aprender muchas cosas. Podríamos hablar de muchas cosas con él, sobre todo pues, de marketing online, de comercio electrónico, de emprendimiento, de cómo lanzar empresas, pero a mí me ha parecido muy interesante repasar su experiencia en Brainsys, desde los inicios hasta su cierre, porque es una experiencia que habitualmente no se cuenta, toda esa parte final de una empresa y cuando decides cerrarla. Y creo que si piensas emprender o tienes un negocio en mente, pues te puede ayudar mucho. Así que vamos a repasar con Corti, para los amigos, toda su experiencia en Brainsys, cómo llevar una empresa desde la universidad hasta un cierto éxito y luego pues cerrarla, ¿no? Que creo que es muy interesante. Así que saludo ya al invitado de hoy. Hola, Corti. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí. Y yo también, muchas gracias por invitarme y dejar compartir esta experiencia un poco en tu podcast que va cogiendo muchísimo color. Traes a gente muy guay. O sea, me siento súper hoy contento de estar aquí. Pues yo la verdad que estoy feliz porque tu podcast es uno de los que más a gusto escucho y que más contenido interesante me aporta. O sea que desde ya lo recomiendo a todo el mundo. Muchísimas gracias. Vale, si te parece, para empezar, ¿podrías contarnos un poquito cuál es tu trayectoria y cómo has llegado a, bueno, pues al día de hoy? Vale, perfecto. Yo estudié ingeniería informática y siempre cuento que antes de estudiar ingeniería yo pues no tenía dudas si hacer periodismo, si hacer ingeniería o hacer arquitectura. Y lo cuento porque es un poco a lo largo de mi vida, es una tónica de que me gusta hacer cosas muy distintas, ¿no? No soy la típica persona que hace foco, soy disperso por naturaleza y voy tratando de hacer foco. Le hice informática. Curiosamente la hice porque tuve un ordenador y en su día no sabía programar y me frustraba mogollón, pues dije, pues por mis cojones, yo voy a conseguir hacer esto, que es otra de mis fortalezas, y esto acabé en el 2003. Durante la carrera de informática había mogollón de curro en informática, pero justo, claro, entre el 98 y el 2003, que es cuando estudié, pues pasó la burbuja de la .com en el año 2000 y de repente el mercado cambió totalmente. Entonces, yo cuando ya iba a salir al mercado laboral, lo que me encontré era que había pocas contrataciones, se había ralentizado todo muchísimo y que el mercado pues no era lo que uno se había ilusionado, ¿no? Te pasas 5 años pensando, voy a salir, lo voy a petar y pues bueno, esto es una mierda. Y entonces ahí monté mi primera empresa. Ahí decidí con unos amigos de la uni montar una consultora. Hacíamos, la empresa se llama iNet Solutions, como Artificial Intelligence Solutions, imagínate, el año 2003. Y al final hacíamos muchas páginas web, porque eran los primeros inicios, y hacíamos algo de consultoría de minería de datos. Eso nos llevó a trabajar en la agencia tributaria, en la unidad de nuevas tecnologías. Nos contrataron para hacer temas de minería de datos sobre pues, los típicos, ¿no? Datos de las declaraciones de la renta, de ingresos y demás. Una etapa muy, muy, muy interesante. Pero yo descubrí ahí que a mí la consultoría no me mola. Me refiero, pues era divertido, pero es un mundo con unas ciertas cargas de política y demás que te alejan un poco de lo que a mí me gusta, es el fango, ¿no? Me gusta estar haciendo ver cosas, tocar cosas y alejarme de la parte más política. Así que, pues bueno, en ese momento me planteé qué hacer con mi vida, me apetecía hacer un doctorado, me gustaban mucho todos los temas de inteligencia artificial y demás, aunque de aquella no estábamos en el momento en el que estamos ahora, y empecé a hacer mi tesis doctoral en temas de Machine Learning, de aprendizaje automático. Entonces, dejé la consultoría, me volví a la universidad, con el fin de poder dedicar tiempo a mis estudios de doctorado. Entonces volví a la Universidad Europea, que es donde yo había estudiado, daba unas poquitas clases y estaba metido en un mogollón de proyectos de investigación, muy diversos también. Al final, pues desde análisis de estrellas y datos astrofísicos, a arte y nuevas tecnologías y muchísimo tema de lo que es acceso inteligente a la información. Es decir, buscadores inteligentes por un lado, luego algoritmos de recomendación y cosas de este tipo.
Ahí conocí al que luego sería mi socio en BrainSense, Francisco Carrero, que había sido profesor mío, pero claro, no es lo mismo el rol profesor-alumno que ser compis, y estábamos en mogollón de proyectos juntos y teníamos como inquietudes muy parecidas. Él ya había tenido también una empresa en el pasado y lo que veíamos es que todo lo que hacíamos en proyectos de investigación era muy bonito, publicabas artículos y cuando decías, oye, ¿y esto lo podemos llevar al mercado? Era como un no, ¿no? Era como, bueno, haz lo que quieras, pero ni vas a tener facilidades, ni tienes tiempo para esto y casi todos son trabas, ¿no? Si te lo planteas, es, bueno, pues ya hay que hacer algo con la universidad. Es un modelo muy, muy complicado desde la universidad sacar algo. Así que dijimos, bueno, nos tenemos que liar la manta a la cabeza y hacer algo. Y ahí empezamos a pensar qué hacer y lo que se nos ocurrió, como somos muy frikis y nos gustan mucho los videojuegos, dijimos, joder, pues cómo molaría que todos estos buscadores inteligentes, todos estos algoritmos de recomendación, los integráramos en una red social para ayudar a la gente que juega videojuegos a encontrar juegos que le puedan gustar. ¿Por qué? Porque es un mercado donde hay muchísimos juegos, descubrirlos a veces no es tan fácil, nos gustaba y además, bueno, era el auge de las redes sociales verticales hace muchísimo tiempo y todavía Facebook no era lo que soy y demás. Parecía que tenía sentido crear una red social vertical. Y esto pues estamos hablando 2008 cuando empezamos a montar todo esto y de ahí nace WePlay, que WePlay era una red social para jugadores donde metíamos toda esta tecnología. Yo creo que WePlay sale al mercado en 2009. Empezamos pues a generar contenido, a programarla y demás. Y más o menos enseguida lo que vemos es que es una red social que tiene tirón, que tiene tracción, que tiene usuarios, pero no teníamos ni puta idea de cómo monetizarlos. Hablando rápido era como en plan, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Empezamos a tener usuarios y ¿qué? O sea, solo tenemos gastos y no tenemos formas de ingresar. Cuando empezamos a ver cómo poder monetizarlo, dices, vale, publicidad. O sea, pues que necesitas unos volúmenes de tráfico para poder montar un negocio publicitario, pues que lo veíamos muy lejos. Y todo se ha dicho que nosotros somos muy ingenieros y de negocio, pues la idea justita. O sea, de aquel entonces era mirar blogs extranjeros, mirar blogs de emprendedores de aquí, que había muy poco, y empezar a hacer una idea de por dónde tirar. Vamos, esta primera etapa fue como muy de explorar. Y sobre todo darnos cuenta que con WePlay y nuestras capacidades, es decir, a lo mejor otro perfil hubiera sido capaz de rentabilizarlo, no íbamos a ser capaz de crear un negocio rentable porque no teníamos una forma de monetizar hasta dentro de muchísimo tiempo. Sí. Ahí, en esa fase, ¿levantasteis algo de capital para esa empresa o no? Para WePlay no. Bueno, WePlay, la historia de WePlay y la de BrainSense se enraizan un poco. Entonces, cuando levantamos el dinero ya para BrainSense, si quieres cuento cómo se enraizan. Sí. Cuando vemos un poco que WePlay pues no lo podemos monetizar, lo que empezamos a hablar con mucha gente, y de aquí hablamos con el Evaristo Babé, que luego sería el fundador uno de los fundadores del Sindelantal, que se vendió a Justit, pero de aquí ya estaba con una red social para tema de ocio en el sofá, era MySofa, pues gente pues para leer, cosas de lectura, de ver películas y demás. Y hablando con él, nos dice, joder, bueno, lo de la red social de juegos tiene sentido, evidentemente yo estoy haciendo algo relativamente parecido, pero donde le veía el valor eran esos algoritmos que nosotros teníamos. Y, joder, en aquel entonces acceder a tecnología que te recomendara productos en función del comportamiento del usuario era algo un poco novedoso. Oye, ¿por qué no le dais una vuelta y empezáis a monetizar esa tecnología? Claro, siendo ingenieros y pudiendo rentabilizar algo que nosotros controlábamos más que era la tecnología, dijimos, oye, nos parece una buena idea. Y ahí es cuando creamos la marca BrainSense. Y ahí sí que nos damos cuenta que para poder hacer algo relevante necesitábamos algo de dinero para hacer un producto, ¿no? Nosotros teníamos la tecnología, sobre la tecnología tenemos WePlay, que era un mini producto de red social, pero para que usted un producto de tecnología que se integrara en tiendas de terceros y demás, eso ya era algo como un poquito como palabras mayores. Y ahí es cuando nos decidimos a levantar dinero, a priori para el proyecto conjunto, sobre todo para BrainSense, pero íbamos a mantener WePlay como un side project que estaba por ahí y que crecía. Levantamos dinero de Friends, Family and Fools, que se llama, ¿no? Sobre todo amigos. Pues, ¿qué te va a decir? Le va a decir a tu madre, déjame algo de dinero, y tu madre te deja dinero, tus primos, tus tíos y demás. Y entre los socios levantamos dinero nuestro, pusimos unos 60.000 euros, que al final fue pedirle al banco. También hicimos cantidad de cosas que yo a día de hoy le diría a la gente pensároslo mucho antes de hacerlo, ¿no? Endeudarte mucho
a ese nivel. Tira de ahorros si tienes y puedes tirar. Bueno, pero bueno, la historia es que aquí en el momento levantamos como unos 120.000 euros entre lo que pusimos nosotros, que sería casi la mitad, y lo que pusieron gente que confiaba en nosotros. Y con eso pedimos un proyecto del CEDETI. O sea, no sé si alguien de la audiencia no lo sabe, el CEDETI es un organismo público español que da ayudas, préstamos blandos a empresas que tienen algún tipo de tecnología innovadora y que están en fases muy iniciales. Lo único que te piden es que tú aportes una parte del dinero. Es decir, si de aquello creo que el CEDETI nos metió 300 y pico mil euros y los complementamos con lo nuestro. El proyecto en total era medio millón, 120.000 lo poníamos nosotros y el resto nos lo daban como un préstamo. Y con eso ya estuvimos listos pues, para contratar el primer equipo, además de los socios, y empezar a hacer el producto, que tardamos como un añito en crear un producto ready to market. Vale, pues yo creo que es una trayectoria muy interesante y sobre todo eso, ¿no? Daros cuenta, primero, que crear un producto que no vas a monetizar, pues al final es tirar el dinero, ¿no? Y esa parte a mí me parece que es muy interesante. Y luego encontrar un poco ese nicho y esos contactos que os permiten de alguna manera redireccionar otra vez, ¿no? Y pivotar, que se llama, pues un poco el negocio, ¿no? Esa parte me parece muy, muy interesante. De hecho, yo creo que es una de las cosas que hicimos muy bien, y esto fue gracias a mi socio, a Frankie, que enseguida, como nos dimos cuenta de nuestras carencias, él dijo, oye, mira, yo lo que voy a hacer es ser un PSA y ponerme en contacto con mogollón de gente que está haciendo cosas similares. Porque, claro, los ingenieros tenemos una tendencia a estar en nuestra cueva, ¿no? Estamos muy cómodos delante de una pantalla teniendo ideas y programando, y donde nos sentimos un poco incómodos es saliendo a la calle a ver qué pasa. Y mi socio pues salió un mogollón a la calle, empezó a conocer gente y pues bueno, pues ahí conoció a Baris, que nos dio esta idea, pero también a Ángel María Herrera de Bubo, que nos ayudó en temas de comunicación, a Javier Martín de Logic, que nos dio difusión y nos ponía en contacto, a Elena Gómez del Pozuelo, que era la presidenta digital y tenía BB de París y que también luego nos invirtió. Consejo, que al final lo decías tú ahora como parte importante, pero lo refuerzo porque sale a la calle, conoce gente, que te den ideas, que luego esa gente es la que posteriormente te acabará o metiendo dinero, o contratando tu servicio, o poniéndote una referencia a alguien. Si tú estás en tu cueva y no conoces a nadie, al final es muy complicado hacer negocios, sobre todo en un negocio B2B, ¿no? Porque si vas a cliente final y dominas mucho el marketing y eres muy bueno en eso, pues puedes hacerlo, pero cuando vendes a empresas con tickets relativamente altos es muy complicado hacerlo sin una presencia física. Sí. Si te parece, vamos a ese primer producto mínimo viable que lanzasteis para ver qué pasos seguisteis para llegar a ese momento en el que dices, joder, ya tengo algo que puedo de verdad vender, ¿no? Venga, genial. Ahí, y mezclo errores con aciertos y con todo, porque a día de hoy, pues está todo el tema del Lean Startup y demás, de aquella, tenemos muy poca información de cómo hacer todo esto y cometimos mogollón de errores. El primero es que tardamos un año en tener este primer producto mínimo viable para comercializar por varios motivos. El primero, porque entendíamos que tenemos que tener un producto completo y robusto, ¿no? Es como algo ya muy bien armado para salir al mercado, ¿no? El típico gran error, pues error. El 90 y pico % de las funcionalidades de nuestro producto inicial no se han usado nunca. Las hemos usado nosotros, pero las hemos tenido que quitar, ¿vale? Al final, nosotros, claro, veníamos de WePlay, entonces lo que dijimos es vamos a crear una plataforma tecnológica que dé soporte de recomendación de productos, de búsqueda y de un montón de cosas, de todo este acceso inteligente a la información a redes sociales y a sitios de e-commerce. Tendríamos que haber, antes de ponernos a programar, haber dicho, a ver, ¿dónde está el nicho de mercado? El nicho de mercado estaba más claro en e-commerce porque eran los que rentabilizaban rápidamente. O sea, un e-commerce vende y tiene un modelo de negocio más fácil. Las redes sociales a todas les costaba monetizar, por lo tanto les costaba pagarnos por la tecnología. Ni siquiera nos lo planteamos, no es que pensáramos que bueno, pues como nos suena bien a los dos lados, tiramos a los dos lados. Y luego, dentro de incluso de e-commerce, queríamos hacer muchas cosas, ¿no? Recomendación de productos, búsqueda, algoritmos de perfilado social, muchísimas cosas. Cuando al final, por lo que la gente luego nos acabó contratando es por algoritmo de recomendación de productos. Entonces, si hubiéramos hecho un mínimo análisis de mercado, haber salido también un poco a preguntar a más clientes, que aquí había muy poquito e-commerce, pero haber sido muy insistentes en eso, hubiéramos hecho un producto en 3 meses en lugar de un año y nos hubiéramos puesto a iterar rápidamente.
Pero bueno, nos tiramos un año, hicimos este producto completo con un backend para poderse utilizar con muchas métricas, con mucha información de este tipo, y también descuidamos la parte de las integraciones. O sea, que fue el otro gran hándicap donde tendremos que haber metido más tiempo. Es decir, si mi producto se va a integrar en un producto de terceros, en un Magento, en un WooCommerce, en un PrestaShop, de aquella Zencart o ese commerce, o sea, había distintas plataformas, tendríamos que haber dedicado mucho esfuerzo a esto. O al menos haber elegido una plataforma clave para hacer una integración fácil. Nosotros salimos al mercado, empezamos a hablar con clientes y entonces las primeras integraciones fueron un dolor porque tenemos que hacer mucha integración técnica y en paralelo nos fuimos dando cuenta que había que desarrollar estas integraciones, estos plugins para PrestaShop, para Magento, para Zencart y demás. Entonces, la historia que entre que tardamos en salir al mercado y tardamos mucho en integrar, pues hasta la idea que casi hasta medio año después de salir no empezamos a tener los primeros clientes en producción. Vale, y en cuanto a nivel de competencia en aquel entonces, porque sí que en el podcast un poco de despedida de Brainsys sí que te oí que bueno, que tampoco había demasiada competencia, ¿no? Eran unos muy inicios todavía en el mundo del e-commerce, sobre todo en España, y en cuanto a competencia, pues había poca, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo estaba el tema. De hecho, de aquella cuando salimos nosotros no había competencia y seguramente porque es que no había mercado. O sea, me refiero... Ahí quería yo llegar porque me parece muy interesante también ese punto, ¿no? Que siempre parece que buscamos nichos donde no hay competencia y a veces es un error porque quizás has llegado demasiado pronto, ¿no? Entonces, por eso, sí, perdona que te he interrumpido. No, haces bien. Aparte es que lo matizas muy bien. Es que es eso, llegamos a un momento donde el mercado se estaba construyendo. Entonces, si tu mercado se está construyendo, como era nuestro caso, no había competencia prácticamente ninguna, hay que hacer esa reflexión de si tu producto va a resolver una necesidad clave o no. En nuestro caso, nuestro producto es una aspirina. Es decir, viene una vitamina en lugar de una aspirina. Viene a ayudar a los e-commerce a vender más, pero no le resuelve ningún problema. Entonces, cuando vas a ayudar en modo vitamina a un segmento, como era el e-commerce aquel entonces, que no tenía mercado, estás jodido. Estás muy jodido porque vas a ser, la gente va a tardar mucho en necesitarte. Volviendo a justo a tu pregunta, de aquel momento apenas había competencia. En España estaba Strands, que hacía algo parecido, había levantado 50 millones del BBVA, inversores internacionales, y era como la primera gran apuesta. Y a nivel internacional estaban en Estados Unidos Rich Relevance, que salían de Amazon y, bueno, tenían mucho dinero también, pero era como para cliente muy, muy grande. En ambos casos eran plataformas como para clientes súper grandes. Entonces, todo lo que era mercado mid-market y cliente pequeño estaba sin ningún tipo de solución. Claro, ¿qué es lo que nos pasó? Que al final, cuando íbamos a hablar con clientes, el problema del cliente era conseguir nuevos clientes, ¿no? El problema de los e-commerce era, oye, yo es que acabo de montar una tienda con lo que sea, mi tienda a veces ni funciona, primer problema. Segundo problema, cuando funciona, que tengo que conseguir clientes y yo ya me preocuparé a futuro de meterle personalización para mejorar la conversión. Si es que mi problema no está en la conversión, es decir, nos adelantamos muchísimo. Yo es una de mis reflexiones, volviendo para atrás, hubiera dicho, oye, si el problema está en que la gente no puede vender, si yo hubiera ido a hablar con los clientes, si hubiera preguntado realmente, oye, ¿dónde está tu problema? Hubiera dicho, ostras, el problema es que no hay una plataforma de e-commerce decente. Y a lo mejor hubiéramos dado con un Shopify. Y fíjate el pedazo de negocio que ha sido Shopify, que nació ya asistiendo plataformas de CMS potentes. Pero da igual, vieron que eso era un problema, que era complicado de utilizar y que había un mercado cada vez mayor de freelance o de pequeños negocios que no podían permitirse esos desarrollos sobre esos CMS y han montado un negocio que eso es una industria de la leche. Yo me fustigo mucho con eso. Es decir, tenía que haber hecho un Shopify. Me cago en la leche. Sí, hombre, ahí es interesante también y es algo que yo a veces comento también cuando doy algún taller sobre emprendimiento y Lean Startup y tal, y es la importancia de que quizá todos los socios salgan a entrevistarse con clientes, que muchas veces siempre sale el que es más lanzado y los demás se quedan pues un poco en la retaguardia, ¿no? Y luego el que es más lanzado les cuenta lo que ha visto, ¿no? Pero es importante que todos los socios estén en el mercado y hablen con clientes, porque hay matices que a unos se les escapa y a otros no. Y también en vuestro caso, pues entiendo que un poco lo que dices, ¿no? Si hubierais salido todos, seguramente que hubierais visto cosas que el que salió en su día, que era más lanzado, pues igual no supo adivinar. Y no digo que lo hubiera hecho mal, ¿eh? Porque es... Justamente, y además, ya no solo
que ves matices, sino que cuando te lo cuentan, es decir, yo en esa primera fase, por ejemplo, era el director técnico, entonces es muy complicado tomar decisiones técnicas si no estás viendo el mercado de primera mano, porque te vienen y te cuentan algo desde la parte, pues a lo mejor más comercial o de negocio, y a veces tú eres reticente y dices, bueno, esto me lo estás contando, pero a lo mejor no lo has sabido explicar, ¿vale? O sea, tendemos a ser muy defensivos con eso. Yo luego, posteriormente, empecé a salir muchísimo más al mercado y estamos todos los socios en el mercado, hablando con gente y demás, luego las decisiones las toman mucho más rápido, porque cuando los dos estamos viendo lo mismo, es que aquí hay algo. Si tenemos discrepancias, pues a lo mejor es un tema de matices, pero cuando hay cosas que vemos los dos de forma muy claras, ya la decisión está tomada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con ese consejo que tú das. De todo el mundo al mercado hay que vivirlo, hay que sentirlo, de hecho hay que sufrirlo e idealmente, a mí me gusta mucho el consejo este americano de come tu propia comida de perros, ¿no? Eat your own dog food. Que es, si tú puedes hacer un producto que tú utilices, mejor que mejor. Es decir, oye, pues si vas a crear una plataforma de personalización, créate un negocio de e-commerce, que a lo mejor son de un negocio muy complementario, pero intenta resolver un problema donde tú ya hayas creado un negocio o tengas a alguien muy cerca que tenga ese negocio y que tú puedas meterte en las tripas y entenderlo en profundidad. Porque si no, siempre vas a ser como, vas a tocar el problema de forma superficial. Te va a costar entender el matiz y las razones de los problemas. Sí, si te parece, por retomar un poco Sí. cronológicamente la historia, que es muy interesante, estábamos un poco en ese primer año, ¿no? Donde habéis lanzado o donde ya después de ese primer año tenéis ya el producto mínimo viable que podéis enseñar a clientes y tal, pero me parece muy interesante también la parte de sobrevivir durante un año sin vender nada, porque Sí. porque es un tema muy espinoso, ¿no? El del dinero cuando vas a lanzar un proyecto, que muchas veces nos ciega y creemos que solamente con dinero vamos a poder montar lo que queramos y tampoco es cierto, pero otras veces sí que es un freno o por lo menos algo que preocupa mucho a los emprendedores, ¿no? ¿Cómo fue Sí. ese recorrido vuestro? Nosotros tuvimos ahí un poco de suerte. Lo que es el primer año ya con oficinas y con personal, habíamos levantado esta pequeña ronda de gente cercana, entonces más o menos pues fácil. Sí que es verdad que nuestro plan teníamos que, bueno, más o menos, o un año hacemos el producto, salimos a vender y enseguida vamos vendiendo, pum, pum, pum. Entonces, tú tienes ese plan. Lo complicado vino eso, cuando salimos a vender y empezamos a no vender al ritmo que queríamos, pues nos empezamos a quedar sin dinero, ¿no? Y entonces, en paralelo, estábamos buscando una ronda de inversión. Bueno, conseguimos los primeros clientes, esto se ha dicho, o sea, empezamos a integrarnos con gente como Mumumio, empezamos a tener una pequeña carterita de clientes que nos pagaban muy poco, eran muchos primeros pilotos sobre todo y este tipo de cosas, que es una cosa que hay que plantearse cuando tienes un producto tecnológico. Los primeros clientes van a confiar en ti, pero no te van a pagar full price. Es decir, a lo mejor te puedes conseguir que tengan algo de dinero o en algún caso, y en muchos casos vas a trabajar gratis porque tienes que demostrar que tu producto funciona. Empezamos a demostrar que eso funciona y con eso sí que decimos, oye, pues como las ventas van más lentas, pero sí que tenemos un business case, ¿no? Es decir, tenemos varios clientes que lo están utilizando la tecnología y sacan rendimiento, vamos a buscar algo de inversión adicional. En ese proceso sí que nos quedamos sin dinero. Entonces, primeros pasos, pues bueno, con los socios nos quedamos sin sueldo. Primero lo reducimos con tiempo, ¿no? Porque vas viendo dentro de X meses esto va mal, pues vamos a reducir el sueldo. Luego nos quedamos sin sueldo. Luego te cortas todos los gastos. Nuestro objetivo siempre era proteger al final al equipo, porque es que, bueno, yo es que para mí sin el equipo no vas a ningún lado, ¿no? Porque te quedan los socios iniciales y hay mil cosas que no se pueden hacer. Y sí que es verdad que llega un punto, según se va alargando el tiempo, tú estás en modo no gasto, no gasto, no gasto. De hecho, eso ya luego perduraría en la vida de BrainSync. Siempre, luego nos ha costado mucho gastar porque veníamos de las trincheras absolutas y toda la inversión nos parecía cara. Pero llega un momento en el que unas navidades ya no hay opción. Estamos hablando con un fondo, pensamos que con el fondo íbamos a cerrar antes de navidades, la decisión se alarga. También hay otro consejo. Con los fondos de inversión, cuando necesitas pasta, muchas veces las cosas se pueden alargar más de lo que tú piensas, se pueden alargar 6 meses, 9 meses, lo que sean, y cuando encima ven que tú estás jodido de pasta, porque claro, tú a un fondo de inversión cuando ya está muy avanzado, les enseñas todas tus cuentas. Cuando dice, oye, pues si estás muy jodido, yo puedo alargar mi inversión y tengo más capacidad de negociar contigo. Pues en lugar de llevarme un 15, me llevo un 20.
Pues bueno, llegado con todo ese contexto, llegan las Navidades y nos damos cuenta que ya no vamos a poder seguir pagando nóminas. Entonces fue muy complicado quedar con todo el equipo unas Navidades para felicitarles las Navidades y, bueno, pues tenerles que decir, chicos, el próximo mes ya no vamos a poder pagar nóminas. Lo sentimos mucho, hemos intentado todo, pasa esta situación, siempre hemos sido muy transparentes. Oye, sabéis que llevamos hablando con Inverred de un tiempo, no entra el dinero, no estamos acabando de cerrar, llega un punto en el que tampoco sabemos timings porque preguntamos y nos dicen que ya, pero luego eso no sucede. Así que esta es la situación. Nuestra idea era despedirles y cerrar. Y ahí sí que, bueno, siempre hemos tenido la suerte de tener un equipo maravilloso y nos dieron distintas alternativas cada uno de ellos para mantenerse con nosotros. O sea, fue un momento muy duro, pero a la vez también como de esas veces que te das cuenta de lo maravillosa que es la gente que está dispuesta pues, a renunciar a dinero o dejarlo para el futuro o asumir una serie de riesgos para ayudar al proyecto, ayudarte a ti y demás. Cada uno lo hizo a su manera. Pues, la gente dijo, oye, pues mira, despídeme, me voy al paro y yo te echo un cable mientras tanto. Otros, oye, pues no me pagues estos meses y ya cuando tal entre el dinero lo regularizaremos. Cada uno con su situación, porque el que tiene hipoteca pues de repente no quiere que le despidan por este tipo de cosas. Pero así conseguimos sobrevivir varios meses. Yo creo que tuvimos como 3-4 meses de esta forma que se hicieron muy duros y muy largos, porque el equipo más o menos aguantaba y estaba motivado, pero claro, tienes la incertidumbre tú siempre de decir, oye, es que estar así un mes es una putada, pero ya estar 2 y ya el tercero y cuando ya o sea, ya pierdes la perspectiva, o sea, yo a partir del tercer mes no sé si va a tardar otros 3 meses, si va a tardar un año o si ya estás loco, ¿no? O sea, yo creo que el emprender entre ser tenaz y estar loco, la barrera es tan fina que a veces tienes mucho miedo de parecer el típico loco que está tirando por un camino que no tiene final. Listo, al final el dinero entró y parte de la primera ronda que hicimos con fondo de inversión, que fue con Inverready, fue para pagar nóminas atrasadas, ¿no? Que también es, por otro lado, es una putada, porque te entra un dinero, pero que no todo es para construir todo el plan que tienes por delante. Sí, ahí sí que también eso comentabais en el episodio de despedida de Brainsys, los hitos, digamos, de alguna manera, donde un poco lo que comentas, ¿no? Que llega ese momento en el que tienes que decidir qué hacemos. ¿Tiramos para adelante con la situación que tenemos o cortamos aquí de una vez? Claro, esos son, entiendo, momentos muy duros también para vuestro equipo, ¿no? De alguna manera, y Sí. para los socios, sobre todo, ¿no? Llegar a tomar esa decisión de ya está, venga, hasta aquí, porque siempre habrá alguno que diga, "Va, pues un poco más, venga, seguimos un poco más". Y ¿cómo fue ese momento y esa toma de decisión? Pues si te digo la verdad, es complicada, pero tampoco muy ordenada. O sea, eran muchos. Frankie, que es mi socio, y yo lo hacíamos muchos pasear. Al final teníamos una pequeña, cuando estamos en la oficina, esa primera, una pequeño loft en un polígono industrial, se oía todo. Entonces, claro, dentro que somos transparentes, pues tampoco quieres estar todo el día hablando en la oficina delante de los chicos de estos problemas porque al final los distraes, ¿no? Entonces nos cogíamos, nos dábamos largos paseos y hablábamos. Y había días que decíamos cerramos, había días que decíamos tiene sentido. Y bueno, pues a base de hablarlo varias veces, ver pros, contras y viendo que realmente pues el Inverready, que era el fondo donde nos iba a meter dinero, pues no, hablábamos con ellos y decían, sí, esto va a llegar, pero tiene sus tiempos. Es decir, sí que había una cierta confianza de esa palabra. También te digo que podría haber no entrado luego el dinero y demás. O sea, al final hay muchas de estas decisiones que tomas como emprendedor que es casi como echar una moneda al aire. Porque nunca tienes toda la información, ni de lejos, y casi siempre dependes de externos. Pero esto es como cuando vendes un proyecto, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, nuestra venta de proyecto medio pues eran 9 meses de venta. Tienes que acabar confiando, pero si confías en 4 o 5 clientes que están muy avanzados y se te caen todos, se te cae también el chiringuito, ¿no? No deja de ser un poco lo mismo, asumir riesgos. Sí que nosotros teníamos límites impuestos. O sea, nosotros nos autopusimos una serie de límites que luego con el tiempo algunos nos pasamos, pero por ejemplo, no avalar a nivel personal. Porque mi socio tiene una familia, tenía hijos
de una hipoteca, al final dices, oye, y había tenido una experiencia más en su familia de gente que se había luego quedado en una situación económica muy jodida. Oye, este límite no lo podemos traspasar porque podemos que perdamos nuestros ahorros, que perdamos el dinero que ya hemos pedido al banco para invertir, está ok porque es el riesgo que hemos asumido, pero no asumamos más porque si esto va mal, luego no vamos a explotar. Y también tenemos como un límite con nuestros chicos de hasta dónde puede cada uno aguantar. Ahí sí que les dijimos a cada uno en el momento en el que no podáis aguantar más, decírnoslo y lo entendemos perfectamente. Es verdad que cuando se estira mucho en el tiempo se dan situaciones complicadas, porque, bueno, todo esto influye joder, pues en cómo tienen los días. Pues cada vez en la oficina hay días de más mala leche. No es que estuviéramos enfadados, pero notas, ¿no? Un ambiente de incertidumbre y afecta mucho el trabajo. Yo diría que sí que hay que poner unos límites de tiempo porque llega un punto en el que hay momentos que avanzar es complicado y que te sientes, en esta etapa no pasó tanto, posteriormente pasaría un poco más, que lo decimos en el podcast, te sientes un poco zombie porque tienes tantos problemas en tu día a día de, oye, pues yo qué sé, tan fácil como este mes, ¿cómo voy a pagar la comida? Y de este tipo, o sea, yo tiré de tarjeta de crédito a nivel personal varias veces y demás, pero llega una situación en la que dices, es que yo no sé si el mes que viene voy a poder tirar. Y eso te centra muchísimo, pierdes muchísimo foco. Vale, bueno, una vez que superáis esta fase, ¿no? Entiendo que cuando entra el dinero, pues ya no te voy a decir fiestón, pero bueno, por lo menos los ánimos se habrían alegrado. Sí, sí. Eso es, un poco más de relax. Luego sí que es verdad que habéis tenido clientes potentes y durante un tiempo, ¿no? La empresa funcionó bien y tal. Cuéntanos un poco esa fase en la que parecía que todo iba bien y luego... Claro. Cuento, ya con un poquito más de recursos y pudiendo hacer focos, porque al final sí que es verdad que cuando tú concentras tu energía en algo, pues las cosas empiezan a salir a otro ritmo. Pasamos unos años bastante buenos. Nunca rollo startup americana, ¿no? También para que la gente se haga esa idea de todos en la piscina, pues muy poco. De hecho, crecimos y nos fuimos a un chalet que tenía piscina y yo creo que nos bañamos 2 veces en 3 años. Pero bueno, sí que era como un entorno agradable, decía bonito, pues que luego el día a día te comía mogollón. Pero bueno, empezamos a vender. ¿Cómo fue ese proceso de venta? También aprendizaje. Oye, pues en una venta como la nuestra, una venta B2B, o sea, vendíamos a empresas y de una solución de este tipo por confianza. Oye, ¿tienes ejemplos de gente que ha funcionado? Pues nos buscábamos gente de un poco más grande, de sectores parecidos. Si tengo un cliente de alimentación, pues me busco uno de alimentación más grande y vas contando las referencias, porque es una forma mucho más fácil de vender. Poco a poco nos fuimos haciendo un nombre, siempre hemos volcado mucho en la marca también, hemos hecho marca, mucho evento, donde más que vender directamente nuestro producto, generar como una prescripción de Brainsys, hay gente que sabe de e-commerce y te puede ayudar, y eso nos ha funcionado muy bien, y poquito a poco fuimos como escalando clientes, ¿no? Es decir, oye, pues tengo un cliente de este tamaño, luego me voy a un cliente de este tamaño, luego me voy a un cliente de este tamaño, y empezamos a jugar pues en lo que eran en su momento pues como las grandes ligas del e-commerce, por decirlo así, ¿no? Pues tenemos clientes como Toys R Us, como Toast, Dia, Kiwoko, de todo tipo, en todos los verticales y de un determinado tamaño. Sí que es verdad, y esto es curioso, que dependiendo del sector a donde vayas, cliente grande no es tan grande como tú piensas. Es decir, por ejemplo, en e-commerce, un cliente como Toys R Us hace X años o Dia hace X años, es un cliente con una gran marca, que es muy fuerte en offline, pero eran relativamente pequeños en online. Entonces, lo que nos pagaban a nosotros, pues tampoco eran unas cantidades exorbitadas, ¿vale? Lo digo porque a veces dices, oye, hay problemas del offline, por ejemplo, una solución de logística. Pues es que el mismo cliente a una solución de logística le va a pagar 10 o 20 veces más que a nosotros porque el canuto de trabajo que le genera el envío de esos paquetes pues va a ser mucho más grande porque hace frente a toda la parte online, que será un 10-15% a día de hoy como mucho de muchas empresas, y a toda la parte offline. Hubo un punto de inflexión para nosotros que fue conseguir de cliente a Toys R Us, porque, bueno, otro aprendizaje, ¿no? Que al final estos son personas, la persona que nos contrató estaba muy contenta con nosotros y de repente asciende. Y claro, cuando estás en una multinacional, pues a veces pasan estas cosas, que se va a New Jersey a dirigir todo el e-commerce internacional de Toys R Us. Llega ahí y cuando llega, pues dice, oye, pues
bueno, pues yo entiendo, ¿no? Cuando llegas, quieres hacerte valer, pues planteas 4 o 5 cosas distintas de lo que están haciendo y que sabe, esta persona sabía que le iban a tener valor. Y una de ellas era utilizar nuestra tecnología. Entonces, claro, eso para nosotros cambió el panorama. Primero nos fuimos a lo Paco Martínez Soria a New Jersey, mi socio y yo, mi socio habla mucho mejor inglés que yo, pero nos fuimos ahí chaporrando nuestro inglés y a presentar a todo el equipo internacional de Toys R Us nuestra solución. Era un poco flipante porque la teníamos ya traducida al inglés, pero tampoco estaba bien revisada, nuestro inglés era para chapurrear, hicimos una presentación en inglés, pero bueno, podríamos haberlo hecho todo mucho mejor, pero historias que presentamos, debemos caer en gracia y les gustó un poco lo que les contamos y nos integramos en Toys R Us en todos los países, salvo en Estados Unidos y Reino Unido, que ahí ya tienen soluciones mucho más caras porque son mercados enormes para ellos. Pero claro, esto nos cambia el panorama de la empresa. Para que os hagáis una idea, Toys R Us Canadá, la parte de Canadá, nos pagaban como 5 o 6 mil dólares al mes. O sea, era un cliente que, como yo pagaba más de una nómina, que eso no solía ser lo habitual. Y con eso pues ya empezamos también a buscar algo de inversión adicional. Un negocio como el nuestro, también los negocios que son SaaS, son negocios que buscan crecer. Es decir, inherentemente, aunque nosotros siempre tenemos como objetivo la rentabilidad por un tema de tanto nuestro fondo de inversión como nosotros lo veíamos, siempre necesitan más dinero porque vas a ir cada vez a más mercados y abrir mercados muy caro. En este caso nos vamos de repente a Toys R Us Canadá porque va una persona, pero no hubiéramos sido capaces de hacer lo mismo si no tuviéramos el contacto. Entonces, cuando hemos intentado forzar eso, yo sé, abrir Reino Unido, abrir Estados Unidos, que es lo que empezamos a hacer en esta época, sobre todo Reino Unido, nos gastamos un mogollón de dinero, porque claro, Reino Unido, contratas un perfil ahí, 100 y pico mil libras al año, un perfil más o menos que tuviera ya una experiencia en el sector y demás, y era barato para ahí, ¿sabes? O sea, a nosotros 100 y pico mil libras era como, o sea, no habíamos visto ese dinero junto en nuestra vida. Entonces, en esta fase de internacionalización en Reino Unido quemamos mucho dinero y por suerte en paralelo sí que conseguimos abrir clientes internacionales, pero desde España, que es lo que siempre nos ha funcionado mejor, ¿no? Crecer con clientes que tenían una pata aquí y ser capaces de irnos a otros mercados donde están abriendo o mercados de origen porque teníamos relación con la parte de aquí. Vale, y una vez que parece que va todo bien, que va sobre ruedas y tal, ¿cómo llega el momento en el que ya decidís, oye, mira, que esto no va, chicos, que hay que dejarlo? Pasan muchas cosas. Lo primero es un estancamiento durante mucho tiempo. Nosotros, al igual que Toys R Us, pues nos da ese crecimiento, llega un momento que Toys R Us en Estados Unidos empieza a tener problemas y empieza pues, a tomar decisiones. Entonces, claro, hubo un momento que una de estas decisiones fue que Toys R Us Canadá reducía costes. Y bueno, pues como somos una vitamina y no una aspirina, chicos, vuelta a aprendizaje es muy importante, pues lo primero que prescinde es de las vitaminas. Entonces, bueno, pues dicen, oye, os vais. Entonces, de repente pegas un bajón de 6.000 dólares de facturación al mes, que en un SaaS, que los SaaS somos como negocio recurrente. Entonces, siempre buscamos que cada mes facturemos más que el anterior. Y entonces generas una curvita, que es lo que le enseñas a inversores y dices, hostia, este negocio como mola. Cuando de repente esa curvita hace ¡boom! Y vuelves a 6 meses atrás, porque claro, no teníamos muchos más clientes de ese volumen. El resto de clientes pagaban 500 pavos al mes. Entonces, pues 5.000 son 10 clientes, como un equivalente a 10 clientes que has perdido. Eso fue un primer dolor, ¿no? Decir, oye, tenemos este problema, vamos a intentar solventarlo. Empezamos a solventarlo y unos meses después recuperamos esa parte. Pero ahí el primer momento es que perdemos un tiempo en el que tendríamos que haber crecido. En ese tiempo, pues estamos buscando otra ronda para crecer más, entonces ya empezamos a ser menos atractivo, porque vas a hablar con fondos que habías hablado hace unos meses y decías, estoy facturando 40.000 al mes y ahora de repente, X meses después, estoy facturando lo mismo o un poquito menos y te cuento un rollo de que si un cliente se me ha ido y tal, no suena tan atractivo. Al final, las historias o entran muy bien, los inversores saben lo complicado que es un negocio, pero que quieren son historias muy limpias, porque si no, evidentemente huele a problemas y bueno, pues tienen que elegir, tienen muchas otras opciones con empresas que no tienen ese problema.
Entonces, esa bajada nos provoca un estancamiento, nos provoca que nos cueste más conseguir inversión y se alarga en el tiempo, entonces empezamos a tener que trabajar con menos gastos. Entonces, eso nos lleva a tener un crecimiento muy planito y creciendo más poquito a poco a lo largo del tiempo. Que podría haber sido algo que solventáramos en un momento, pero a esto se juntan más problemas, ¿no? Como los perros sarnosos todos son pulgas, pues nos empieza a pasar un poco esa situación. Teníamos un dinero que tenía que entrar de un proyecto que teníamos junto a otra gran empresa, no voy a decir el nombre, pero bueno, esta empresa le compra otra empresa más grande y de repente esa empresa cierra y desaparece. Entonces, nosotros dependíamos de este proyecto porque era una financiación pública que nos daban a ellos y a nosotros en un proyecto conjunto. Esta empresa desaparece y ya no podemos obtener esa financiación pública porque hace falta traer una documentación por esta parte que tampoco se puede. Y nos pasan, pues bueno, perdemos luego a raíz de esto otro cliente más o menos importante, entonces empezamos a entrar en una situación en la que empiezas a ver problemas, ¿no? Empiezas a decir, ostras, llevamos 1 año y pico remando muy fuerte y no conseguimos subir de esta línea y siempre hay algún problema. Todo esto deriva en una situación en la que ya con el tiempo nos planteamos, no somos capaces de conseguir mucho más cliente, ¿vale? En este tiempo también el entorno competitivo cambia drásticamente. Cuando empezamos no había competencia. En el mercado de la personalización y marketing automation a nivel internacional a día de hoy está llenísimo de players de todos los sitios. Empiezan a entrar players de Finlandia, de Rusia y demás en España. Evidentemente, player que entra con dinero en un mercado baja precios y empezamos a notar que nosotros no estamos en una capacidad de poder ir a mucho cliente bajando precios, porque tenemos gastos operativos, integrar un cliente nuevo significa un esfuerzo. Entonces, al final, cada cliente nuevo, cuando entras en una guerra de precios, son pérdidas. Juegas a que en el largo plazo ese cliente te va a dar mucho dinero. Pero si no tienes dinero, no puedes entrar en ese juego. Y eso es un poco como la tormenta perfecta para que nosotros nos empecemos a plantear que eso no tiene sentido. Entonces, nos tiramos 1 añito más o menos probando cosas. En ese año empezamos a trabajar con otra empresa, que es Raferion, que era una empresa parecida a nosotros con problemas distintos. Es decir, nos complementamos en los problemas y decimos, oye, pues me parece sentido, tú eres bueno en esto y tienes este problema, yo soy bueno en donde tú tienes el problema, que es sobre todo marketing, llegada a mercado, conocimiento de mercado y demás. Ellos eran más buenos en la parte comercial y tenían una estructura financiera y de inversión un poquito más fuerte y nos podíamos complementar. Oye, ¿por qué no juntamos los 2 perros sarnosos y sale un perro a lo mejor medio vivo, ¿no? Era un poco el planteamiento. Estuvimos un tiempo trabajando con eso como última vía para salir para adelante, pero al final no conseguimos que acabara de cuajar. Montamos una marca conjunta que se llamaría Castomir y en ese proceso nosotros ya entramos directamente en concurso de acreedores. O sea, porque llega un punto en el que, ya me dando cuenta, decir, oye, va a llegar un punto en el que nosotros no podamos hacer frente a las deudas que tenemos. Las deudas que tenemos eran sobre todo de inversión pública. Al final, pues tenemos parte de financiación privada, inversores, y otra, pues proyectos como NISA, CEDETI, Avanzas y demás. Siempre hemos podido devolver toda la deuda con proveedores. De hecho, es algo como que moralmente hemos trabajado en que eso siempre se pagará antes y no pagará X meses sabiendo nuestra situación financiera para evitar problemas. Pero claro, la que era deuda pública, pues empezamos a no poder hacer frente. Y ahí sí que hay un día que dices, oye, estiro más la vaca, o estiro más, pero cuando ya no ves más posibilidades a futuro, dices, oye, lo más responsable es levantar la mano y presentar un concurso de acreedores. Y esto lo hicimos hace como 1 año y medio aproximadamente, un poquito más ya, pero tardamos 1 año y medio desde que decimos vamos a concurso y presentamos toda la información y demás, hasta que finaliza el concurso de acreedores. Y digo este plazo porque a mí, yo había tenido la suerte y tengo la suerte de conocer a Nacho Somalo, por ejemplo, que había cerrado Alice hace tiempo y ya me dio el consejo de, tío, un concurso de acreedores hay que ir con tiempo y sobre todo con dinero. Y aquí yo lo he vivido, es decir, un concurso de acreedores, por ejemplo, solo para declararlo, para poder decir estoy en concurso de acreedores, nosotros tuvimos que soltar 20 y pico, 30.000 euros. Porque tienes que pagar abogados,
en función del pasivo que tú tienes, de la deuda que tú tienes, hay unas tablas y tienes que pagar X. Y luego hay que pagar al administrador concursal. Además de eso, luego pues hay que hacer varios miles de euros para hacer el pago al administrador concursal. Y bueno, lo digo porque nosotros no llegamos con eso, es decir, nosotros nos las hemos tenido que ver y desear para conseguir ese dinero, hemos tenido que poner más dinero para hacer un poquito el cierre ordenado de todo esto. Y ya os digo, es un proceso, hemos tardado nosotros año y medio, nuestro administrador concursal decía que era un proceso rápido, hay empresas que pueden tardar 3, 4, 5 años en función de las complicaciones que tienen. Y mientras tanto queríamos asegurar el servicio. Entonces ha habido momentos muy complicados porque ya aquí en el proceso de concurso tú pierdes el control. Es el administrador concursal que decide que se paga o no. Entonces estamos todos los meses explicándole muy claro que Amazon Web Services, que es donde tenemos servidores, eso si no lo pagas, eso al señor Amazon le da igual. Entonces es algo que un administrador concursal de toda la vida no entiende. Dice, yo puedo, a este ya le pagaré. No. O sea, al señor Amazon le tiene que pagar usted hoy porque si no, mañana no damos servicio a nuestros clientes y entonces ya no ingresas dinero con el que puedes ir a hacer frente a esas deudas y demás. Claro, ese tema, claro, eso es muy delicado, ¿no? Llegar a ese momento en el que dices, joder, ya he decidido que esto no sigue para adelante, pero sigo teniendo clientes. Yeah. Entonces, y a esos clientes les tengo que atender. Y a esos clientes, ¿qué les cuento? ¿No? Claro. Nosotros, ha sido un proceso complicado de qué cuento, qué no cuento. Hay una realidad, es que la mayoría de nuestros clientes sabían que estamos en concurso porque los clientes grandes tienen a sus proveedores, los tienen fichados los departamentos, nos han llamado, ¿no? Oye, nos ha llegado una alerta de que estáis en concurso. En algún caso ha habido algún embargo cuando hemos tardado en pagar seguridad social y demás. Directamente Hacienda, otro aviso, Hacienda es capaz de embargar a tus clientes. Le llega y dice, oye, mira, señores, esta empresa, Brainsys, debe la última declaración de IRPF y no la ha pagado. O sea, en lugar de dejar que consigan un poco más de dinero para pagarla, todo lo que tienen que pagar ustedes este mes me lo van a pagar a mí. Entonces, claro, eso es la putada de repente ese dinero se bloquea y es complicado porque a veces hasta cogen dinero de más de lo que te deben y tardas en recuperar el excedente, por lo tanto el cash flow es muy complicado gestionarlo ahí, y que luego se entran todos tus clientes. Entonces, ahí tienes que transmitir normalidad, tienes que ser también ciertamente transparente cuando te preguntan, oye, pues sí, mira, estoy en esta situación, pero estamos trabajando en arreglar de este tipo y asegurando, algo que hemos hecho siempre es, mira, tenemos estos 3 planes para asegurar el servicio. Plan A, el plan B y en el peor de los casos va a pasar esto, ¿vale? Que el peor de los casos es lo que acaba pasando. Hay una empresa que está interesada en la unidad productiva, que era Referion, con la marca Customer, con los que habíamos empezado a trabajar, que como no habíamos conseguido llegar a algo rentable entre los dos, dijeron, oye, yo sí que estoy interesado en luego hacerme cargo de los clientes y, bueno, rentabilizarlos. Y al menos teníamos ese plan C de decir, oye, los clientes no se van a quedar mañana colgados. Porque, bueno, parece una tontería, pero para mí es una preocupación. Uno, porque joder, gente en muchos casos a la que le tienes cariño, que llevan muchos años trabajando contigo, y luego ya a nivel un poco más egoísta, tú eres un profesional que estás en un sector, yo lo que no quiero es de repente, después de X años currándotelo para tener buenas relaciones, de repente cerrar malamente, dejar a tus clientes tirados, y bueno, a mí me parece una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, eso era muy, muy, muy importante. Pero sí, tienes que hacer un poco malabares, ¿no? Entre cuento la verdad, pero tampoco te lo puedo contar muy tal. Empezamos a hacer un poquito más de ruido otra vez, ¿no? Oye, pues hacemos algún informe, hacíamos más acciones de marketing, pues como para diluir esa sensación, ¿no?, que puedan tener tus clientes. Pero aún así yo creo que es un juego un poco extraño, ¿no? Porque todo el mundo sabe que está pasando algo y bueno. Vale. Y ya porque ya no te quiero entretener mucho más, habíamos acordado un tiempo y no quiero entretenerte mucho más. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora una vez que ya se ha pasado toda esa fase de Brainsys para que te sitúen las personas que nos están escuchando y sepan dónde estás y qué haces. Genial. Pues ya ahora que estoy en fase de mirar para adelante, ¿vale? Porque, os decía, estos últimos años ha sido gestionar dolor, pues ahora ya estoy en fase de mirar para adelante con un proyecto muy bonito, se llama Product Hackers, que es una consultora de growth y producto digital. Básicamente ayudamos a medianas y grandes empresas sobre todo y alguna startup también a vender más en el canal digital, pero no con marketing, sino analizando su producto, viendo cuáles son los fallos de su producto, mejorándolos y haciendo estrategias de crecimiento un poquito más exponenciales.
Aquí entro porque el fundador es Luis Díaz del Ledo, que ha escrito un libro hace poco de growth hacking en Anaya, y Luis es una relación desde hace mucho tiempo. Yo le di clase en la universidad, luego le contraté en Brainsys, desde Brainsys empezó a querer emprender porque le gustaba lo que veía, montó una empresa, Gamisfaction, que yo invertí en ella, se fue a Guaira, la cerró. Tenemos un recorrido de mucho tiempo, y él cuando monta Product Hackers, pues yo le empecé a ayudar un poquito con marketing, que al final ha sido muy fuerte en los últimos años. Oye, una empresa de servicios, cómo puede llegar al mercado, hacer marca y vender. Yo le empecé a ayudar así un poco, pues echándole un cable de vez en cuando. Y ya en la fase final del cierre de Brainsys, pues bueno, hablando, dijimos, oye, yo voy a buscar ahora un nuevo proyecto, y en este caso Product Hackers pues necesitaba un empujón más fuerte en marketing, y también le venía bien una persona con un poquito más experiencia, y entré de lleno. Así que ha sido casi como una continuación natural porque al equipo ya lo conocía, y de hecho otra persona del equipo de Brainsys, Andrés Velasco, se ha venido también con nosotros, y además paso de hacer personalización para e-commerce a hacer growth en negocios digitales, que es casi como un supraconjunto de todo esto. Y pues luego en mis ratos libres empujo el podcast en digital, que está en la web en Punto Digital, y donde hago entrevistas a emprendedores sobre todo, y gente que ha creado negocios digitales, pues mi forma de inspirarme yo mismo, ¿no? Y yo lo empecé, de hecho, por esta época complicada donde pierdes un poco perspectiva y coger ilusión, y he hecho un cable en fotografía e-commerce, que es un estudio de fotografía que tiene Monse, mi chica, y donde yo hago de director de marketing. Al final hay que empujar el negocio de casa, y eso es un poco el contexto. Y luego haciendo un par de proyectillos nuevos que saldrán en breve bueno, lo decíamos al principio, yo soy una persona muy dispersa, sé que eso es malo, pero me va la marcha, y también donde más valor aporto es con mi visión transversal de saber un poco de tecnología, un poco de marketing y demás. No soy especialista en nada, pero me gusta estar un poquito en todo. Sí, a mí también me parece un perfil interesante. Yo también soy disperso, ¿eh? La verdad es que estoy en varios proyectos, como hablábamos antes de empezar, y o sea que, pero vamos, yo te entiendo perfectamente, y creo que es algo interesante también por toda esa experiencia en diferentes cosas que puedes aportar, ¿no? O sea que... Ahí está. Luego hace falta que haya gente que sepa hacer muy bien algo y nos complemente, porque si no es más complicado. Sí, el otro día leí algo sobre que hay que tener formación en forma de T. Es decir, que hay que saber muy bien una vertical, ¿no? Que sepas muy bien, pero que luego la parte de la T, la parte horizontal, saber de muchas cosas, pues también te abre mucho la mente y te permite, pues, ser mejor profesional en lo tuyo, ¿no? O sea que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, en el mundo de la investigación lo veía mucho porque yo me especialicé mucho en aprendizaje automático en su día, y años después, cuando estábamos empezando con Brainsys, íbamos a conferencias de sistemas de recomendación, y lo que veía es que lo que hacían era importaban cosas que se habían hecho hace 5 o 6 años en otra rama, que tenían sentido aplicarla aquí, y era como la leche, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Algo que tú sabes que funciona en algo de otro sector o de otro tema, eres capaz de adaptarlo, y eso aporta muchísimo valor. Vale, pues ya para terminar, Corti, si te parece, recomiéndanos un libro, un podcast, un blog, algo que te inspire y que te guste. Venga. Pues mira, voy a recomendar un libro que me ha fascinado últimamente, que es el libro de Alchemy, que luego tiene un subtítulo que es como The Dark Art of no sé qué, pero es de Rory Sutherland, que este es un vicepresidente de Ogilvy, y de lo que habla un poco el libro es de cómo somos un mundo muy, muy racional, es decir, todas las decisiones del mundo parece que se toman de forma racional, pero los seres humanos somos muy poco racionales, ¿no? Entonces él habla de cómo que hay que combinar la ciencia y la razón con la magia, y cuando habla de magia habla de la psicología humana. A mí todo el tema de la psicología humana me fascina un mogollón. Parece súper curioso los temas, ¿no? Pues como la escasez, como de este tipo de cosas, cómo afectan nuestras decisiones de compra. Y en este libro, yo qué sé, es mágico porque cuenta muchos ejemplos de que ha aplicado él y de empresas que conoce, de que cómo tomando decisiones ilógicas se consiguen resultados que no se podrían tomar de otra forma. Muy recomendable, Alchemy. Vale, pues apuntado queda, lo pondré en las notas del programa, así como donde te pueden encontrar, que es en Perfecto. Lo que hemos comentado, ¿no? En digital, en Product Hackers. Ahí está. Fotografía e-commerce, así que un placer haberte tenido aquí, Corti. Ha sido una entrevista, vamos, que tenía muchas ganas de tener y que ha cumplido las expectativas, vamos, las ha sobrepasado. O sea que yo feliz.
Y muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien contando todo esto y nada, y que sigas dándole caña al podcast que mola muchísimo. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que la historia que nos ha contado Corti os inspire y desde luego os aporte un montón de información para esos proyectos que podáis lanzar al mercado. Así que aquí cierro el episodio y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com